Mi nombre es irrelevante. Lo que sí importa es lo que vi. Trabajé en Televisa durante 22 años en el Departamento de Archivo y Conservación, un laberinto polvoriento donde se guardan los másteres de la televisión mexicana. Después de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, hubo una purga masiva de material sensible, tomas falsas demasiado crudas, sketches descartados, y, sobre todo, cualquier cosa que pudiera manchar la imagen inmaculada del Chavo del Ocho. Se decía que Chespirito era un perfeccionista absoluto, y que él mismo había ordenado destruir ciertas cintas. Pero siempre queda un resquicio. Siempre hay un archivo ciego. Lo encontré a principios de 2018. Era una caja metálica sin etiquetar, enterrada detrás de rollos de telenovelas de los años 70. No tenía número de inventario ni código de barras. Solo una pequeña etiqueta de papel amarillento pegada con cinta adhesiva que decía, simplemente, T14. El formato era Betacam SP, obsoleto y difícil de reproducir, pero teníamos un viejo reproductor en el sótano. Lo que me impulsó no fue la curiosidad, sino el miedo de que un material no catalogado se pudriera o se perdiera. Llevé la caja al área de digitalización, solo, a medianoche. Al cargar la cinta, el monitor parpadeó. En lugar del logo habitual de Televisa o del conteo, la pantalla mostró estática intensa y un tono de 1000 hercio, un pitido que perforaba los tímpanos. Ajusté los niveles, pero el ruido no cesaba. Tras unos 10 segundos de esto, el pitido se detuvo abruptamente y la imagen se estabilizó. No apareció la clásica introducción con el piano del Chavo del Ocho. En su lugar, el episodio comenzó en frío, sin créditos, sin música. La escena era la vecindad. Pero algo estaba mal. La iluminación era sombría, con un filtro ocre enfermizo que hacía que las paredes pintadas de colores vibrantes se vieran sucias y decrépitas. La cámara estaba fija, apuntando al patio central. El silencio era total, el tipo de silencio que grita. Su atuendo era normal, gorra y camisa blanca, pero su rostro. Su rostro estaba descompuesto en una mueca que no era de enojo ni de frustración, sino de puro horror estático. Caminaba arrastrando los pies, como si sus rodillas se hubieran bloqueado. Se dirigió lentamente hacia la cámara, la mirada fija en un punto fuera de plano, y se detuvo justo antes de llegar al primer plano. Lo que sucedió después me hizo temblar, y aún ahora, mientras escribo esto, puedo sentir el eco de ese sonido retorcido. El silencio se rompió. Don Ramón alzó la mano y señaló algo invisible sobre mi hombro. Lentamente, la mueca de horror en su rostro se transformó en una sonrisa. Una sonrisa amplia, tan grande que parecía estirarle la piel hasta el punto de ruptura. Pero no era una sonrisa graciosa, ni maliciosa. Era una sonrisa de demencia absoluta. Y luego, empezó la risa. No la risa familiar de Don Ramón, sino un gorgoteo áspero y gutural que carecía de cualquier alegría. Una risa que sonaba como si el aire estuviera siendo forzado a través de pulmones llenos de grava. Esta risa se convirtió en el único sonido de la escena, intensificándose lentamente, volviéndose más y más histérica, hasta que el audio empezó a distorsionarse, chirriando como un metal al ser rayado. La imagen se congeló, y la risa se convirtió en un grito prolongado, inhumano. El monitor se puso negro. La cinta seguía corriendo en un silencio abrumador. Me pregunté qué clase de monstruo creó esto. Y lo más importante, ¿por qué Chespirito lo dejó grabado? Apagué la luz, encendí la grabadora digital, y me preparé para el siguiente corte. El corte a la siguiente escena fue inmediato y brusco. De la negrura total, pasamos al interior de la casa de Doña Florinda, aunque ésta se veía más como un laberinto claustrofóbico que un hogar. Los muebles estaban dispuestos de forma errática y la famosa mesita con el juego de té parecía estar cubierta de una capa de mugre. El ambiente seguía siendo lúgubre, iluminado por una luz única que venía de una ventana cubierta con lo que parecían ser trapos sucios. Doña Florinda estaba de espaldas a la cámara, de pie frente a lo que parecía una estufa. Ella no estaba preparando churros. Estaba inmóvil. El único movimiento era un leve temblor en sus hombros. La tensión era insoportable.
Me pregunté si esto era una obra de teatro experimental o un error de edición. De repente, la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un ruido sordo que me hizo saltar de la silla. Kiko entró a la escena. No con su habitual brinco y sonrisa, sino con una entrada de pánico absoluto. Estaba desaliñado, su gorro de marinero colgaba torcido y su rostro estaba cubierto de lágrimas frescas y mocos. Corrió a ciegas hacia su madre, tropezando con una silla que cayó con un estruendo. Mami. Mami, tengo miedo. Sollozó Kiko, aferrándose a la falda de doña Florinda. Su voz no era chillona e infantil, sino profunda y rota, como si el actor, Carlos Villagrán, estuviera realmente aterrorizado. Doña Florinda no se movió. ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué te aflige? Preguntó doña Florinda con una voz monótona, casi robotizada, que no expresaba ninguna emoción. Se sentía falso, como un doblaje mal hecho o un intento fallido de consuelo. Kiko se separó de ella y levantó un dedo tembloroso, apuntando hacia la puerta abierta. Sus ojos eran enormes manchas de blanco y rojo. Ahí viene, mami. Ahí viene el chavo. Lo vi. Lo vi en el patio. Doña Florinda finalmente se giró. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban completamente abiertos. No tenían el brillo de vida ni la malicia habitual. Estaban vacíos. Parecía mirar a través de Kiko, a través de la pared, a través de la cámara. El chavo no viene, Kiko. El chavo no existe, dijo lentamente, con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonaba más como una sentencia de muerte. Sí, sí que existe. Vi la cara, mami. Vi la cara. Gritó Kiko, cayendo de rodillas, golpeando el suelo con sus pequeños puños. Doña Florinda se agachó. Me preparé para el manotazo, la cachetada. En cambio, ella le acarició el cabello a Kiko con una frialdad antinatural. El chavo es solo un concepto, mi vida. Un castigo. Un error que se corrige con el tiempo, susurró. Su mirada se dirigió a la cámara por una fracción de segundo. En ese instante, su rostro se contorsionó en una expresión de dolor insoportable, como si hubiera visto todo el mal del mundo. Luego, volvió a la máscara de frialdad. El plano se cortó a una toma del barril del chavo. En lugar de la palabra CH8 grabada en la madera, el barril estaba rayado con una palabra ende. Fin. El tercer segmento comenzó con la imagen del barril todavía en pantalla, pero la palabra ende se estaba desdibujando lentamente, como si la madera estuviera sudando tinta. El sonido de fondo volvió, pero no era el pitido ni la risa. Era el sonido de una respiración profunda y trabajosa. Una respiración que sonaba como la de alguien que está al borde del colapso. La escena cambió a lo que parecía ser una habitación oscura y vacía, identificable solo por una pequeña y desvencijada pizarra en el fondo, el salón de clases del profesor Girafales. Sin embargo, no había pupitres, solo sombras gruesas. Al centro, sentado en el suelo de tierra, estaba ñoño. ñoño estaba inmóvil, acurrucado, abrazando sus rodillas. Sus gruesas gafas, normalmente una fuente de humor, reflejaban la poca luz disponible, dándole la apariencia de dos agujeros negros en su cara. No estaba llorando histéricamente como Kiko, sino que emitía un lamento silencioso y desgarrador. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que hiciera ningún ruido audible. El único sonido era su respiración agitada. La cámara permaneció en un plano medio fijo sobre ñoño durante un tiempo que se sintió eterno, tal vez 2 minutos completos, solo viendo el silencioso sufrimiento del niño. Era una imagen de una desesperación tan pura que trascendía el personaje. Sentí que estaba viendo al actor, Edgar Vivar, en un momento de crisis personal, no actuando. Finalmente, ñoño levantó la cabeza. Su rostro, normalmente regordete y feliz, estaba demacrado y pálido. Miró directamente a la cámara. Sus labios se movieron. En el fondo, la respiración se hizo más rápida, más jadeante. Luego, escuché una voz profunda y gutural que no coincidía con ningún personaje de la serie. ¿Por qué no te vas a tu casa, ñoño? ñoño negó con la cabeza frenéticamente.
No puedo. Ya no tengo casa. Sí, sí la tienes. Está al final de este cuarto. Tómala. La voz sonaba seductora y cruel. Ñoño volvió a negar con la cabeza, sus ojos llenos de terror. Señaló hacia una esquina de la habitación, una sombra más oscura que el resto. Ahí está el otro. El que me mira. La cámara, por primera vez, se movió ligeramente, paneando muy despacio hacia la esquina señalada. La respiración se detuvo. El silencio regresó. Pero antes de que la cámara pudiera enfocar la sombra, hubo una interferencia visual violenta. La pantalla se llenó de un color rojo sangre y la estática volvió, esta vez acompañada de una explosión de ruido blanco ensordecedor. Mis oídos me dolieron. El corte fue tan rápido que tuve que rebobinar para ver si había captado algo en la sombra. Nada. Solo la sombra, y luego el corte. La tensión de la cinta estaba jugando con mi mente, creando expectativas que eran rotas brutalmente. La cinta continuó rodando, silenciosa y expectante. Después de la explosión de estática roja, el episodio se reanudó en el patio de la vecindad. El ambiente había cambiado sutilmente, ahora no era sombrío, sino demasiado brillante. La luz del sol parecía sobreexpuesta, quemando los colores y haciendo que el aire pareciera pesado y contaminado. Era el mediodía de un día de verano infernal. En el centro del patio, estaban Popis y Patty. Estaban jugando a la cuerda. O, más bien, estaban sosteniendo la cuerda y saltando rítmicamente. Sus rostros eran, al igual que los demás, extrañamente vacíos. No había risas, no había diálogo, solo el monótono tuac-tuac de la cuerda golpeando el suelo. Era una imagen de infancia marchita. La cámara se movió. Este movimiento fue diferente. No fue un paneo, sino un zoom de tipo dolly efecto vértigo que se acercaba lentamente a Popis y Patty mientras el fondo se alejaba. El movimiento era lento e incómodo, aumentando la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Mientras la cámara se acercaba, la escena cambió. No hubo un corte, sino un fundido de imagen. La imagen de las niñas se superpuso a un plano cerrado del rostro de un hombre desconocido. Este hombre no era parte del elenco. Era un hombre de unos 50 años, vestido con una camisa a cuadros sucia. Sus ojos eran la característica más perturbadora, abiertos de par en par, sin pestañas, y con las pupilas dilatadas hasta el borde del iris. Estaba sonriendo, pero la sonrisa era plana y predatoria. El zoom continuó en el rostro del hombre, mientras el sonido de la cuerda se hacía más lento, más grave, casi como un latido. El plano del hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido, reemplazado por un plano picado y contrapicado de los techos de la vecindad. El sonido de la cuerda se detuvo. El silencio regresó, pero solo por un momento. Luego, el audio de la cinta capturó algo. Era bajo al principio, tuve que subir el volumen del monitor al máximo. Eran dos sonidos mezclados: el primero, una risa profunda y baja, la risa de un hombre adulto, que sonaba como si viniera de un sótano profundo. El segundo, mucho más débil y angustiante, eran pequeños gemidos o lloriqueos que sonaban juveniles y femeninos. Los gemidos eran entrecortados, como si quien los emitiera estuviera forcejeando. No se veía nada. Solo los techos de la vecindad bajo el sol abrasador. El audio se mantuvo así durante casi un minuto, la risa gutural y los gemidos intermitentes. Era el horror implícito, el que la imaginación llena con las peores posibilidades. Finalmente, un tercer sonido entró en la mezcla, un ruido de arrastre húmedo, como si algo pesado y viscoso estuviera siendo arrastrado por el suelo. En ese momento, la pantalla se volvió completamente negra y el audio se cortó con un crujido. Respiré profundamente. El peso de lo que acababa de sugerirse me hizo sentir náuseas. No podía parar ahora. Necesitaba ver el final de este horrible archivo. La negrura duró solo unos segundos, pero se sintió como un siglo. Cuando la imagen regresó, me encontré de nuevo en el patio, pero esta vez la luz era aún más irreal, con un tono rojizo que sugería una puesta de sol tóxica.
La escena que siguió era de una violencia gráfica que nunca había visto en ningún material de Televisa, ni siquiera en los bloopers más oscuros. Don Ramón estaba de pie sobre el cuerpo caído de Jaimito el cartero. Jaimito estaba en el suelo, inmóvil, estaba empapado en un líquido oscuro. Don Ramón no estaba enojado, ni histérico, como en el primer capítulo. Estaba exhausto. Jadeaba pesadamente, su pecho subiendo y bajando de forma violenta. En su mano, sostenía un objeto que inicialmente confundí con un mazo de cartas, pero que al enfocar la cámara reveló ser un martillo de carpintero. Era real, no de utilería. Lo que don Ramón hacía era metódico y lento. Levantaba el martillo con dificultad y lo dejaba caer. El sonido que producía el impacto no era un tud de utilería, sino un crunch óseo, seguido de un sonido de salpicadura inquietante. La cámara, que había sido estática, comenzó a moverse erráticamente, como si estuviera siendo sostenida por alguien que temblaba. Mientras don Ramón continuaba, su mirada se encontró con la cámara. Sus ojos no reflejaban culpa o locura, sino un vacío total, como si estuviera realizando una tarea tediosa y dolorosa. No había música, solo el ruido de sus jadeos y los impactos del martillo. De repente, la imagen volvió a ser interrumpida, pero esta vez no con estática. Fue un corte de un solo cuadro. Un flash visual. El flash era una fotografía. Una imagen real de un hombre. Era el mismo hombre de ojos sin pestañas del capítulo anterior, pero ahora estaba completamente desnudo, de tez blanca y sucia, con una máscara de mapache cubriendo la parte superior de su rostro. En su mano, sostenía lo que parecía ser un machete ensangrentado. La imagen era tan breve, menos de un segundo, que se sintió como una alucinación. Pero al rebobinar y avanzar cuadro por cuadro, confirmé el horror de la imagen. Era una interrupción grotesca, completamente fuera de contexto de la vecindad. Cuando la escena regresó a don Ramón, él había terminado. Soltó el martillo y se alejó lentamente del cuerpo de Jaimito. Su figura se hizo pequeña a medida que se acercaba a su puerta. Antes de entrar, se volteó y, con una voz apenas audible, no la de Ramón Valdés, sino la de alguien que acaba de despertar de una pesadilla, susurró una sola palabra en un dialecto que no reconocí. Al reproducir la sílaba al revés, sonaba como culpable. La puerta se cerró detrás de él, dejando la sombra del cuerpo en el centro del patio, iluminado por la luz rojiza. El aire se sentía espeso, y yo me sentí profanado. La escena final comenzó con un fade-in lento. Estábamos en el rincón más sucio y oscuro de la vecindad, detrás de las escaleras que conducían a la azotea. Era casi completamente negro, solo se distinguían formas vagas. En el centro de esta oscuridad, había una criatura. Era el cuerpo de Roberto Gómez Bolaños, caracterizado como el Chavo, pero transformado de una manera que desafiaba toda lógica y respeto. Su traje estaba roto y cubierto de barro y algo rojizo, que no quería identificar. Su rostro era lo más aterrador, la gorra a cuadros estaba caída, y la cara parecía haber sido desollada a retazos. Tenía heridas abiertas y sangrantes, y sus ojos eran dos pozos negros y profundos, completamente desprovistos de las pestañas o cejas de las que carecía el hombre de las interrupciones. Ya no era un niño. Era una bestia. Estaba arrodillado sobre algo. La cámara se acercó lentamente, muy lentamente, revelando que lo que tenía entre sus manos y estaba devorando con movimientos rápidos y salvajes era, inequívocamente, el torso de Kiko. Se reconocía el cuello de marinero y parte de la piel blanquecina. La sangre era espesa y negra en la oscuridad. El sonido de masticación era amplificado y nauseabundo, el único audio de la escena. La criatura levantó la cabeza de golpe, sus ojos negros fijos en la cámara. Estaba cubierto de sangre. La expresión en lo que quedaba de su rostro era de éxtasis depravado. Soltó un grito gutural y monstruoso que cortó la escena como un cuchillo. En el mismo instante del grito, lanzó algo pequeño y blanco a la cámara. Un hueso. El objeto pasó volando, y la imagen se congeló. El último cuadro mostraba al Chavo bestial, con sus ojos negros mirándome.
La imagen congelada fue reemplazada por una tarjeta de texto. No había voz en off, ni sonidos. El texto estaba escrito en una fuente gótica alemana, debajo, una traducción en español simple, mecanografiada. La risa y la felicidad no ocultan la verdadera naturaleza del hombre. La tarjeta duró 3 segundos. Luego, la cinta se quedó en blanco. Se acabó. Me quedé sentado en la oscuridad del sótano, el zumbido de la grabadora de Betacam el único sonido. No sabía si lo que acababa de ver era una macabra broma de mal gusto, un experimento fallido de Chespirito en el terror psicológico, o, lo peor de todo, un metraje real de los actores siendo forzados a grabar un statement brutal sobre la condición humana. Llamé a mi antiguo jefe. Le conté lo que había encontrado, omitiendo los detalles más gráficos, solo refiriéndome a un material extremadamente inapropiado. Él, sin preguntar más, simplemente dijo una frase escalofriante que cerró mi investigación para siempre: quémalo. Quema todo rastro de T-14. Es una orden. Pero no lo hice. Lo digitalicé, guardé el archivo en un disco duro externo sin cifrar, y lo borré del sistema de archivos ciegos para siempre. Si esto es la desesperación que Chespirito ocultaba, el mundo debe saberlo. O, al menos, un foro oscuro en internet. El archivo se llama ende.mp4. Búsquenlo. Tal vez ya esté ahí afuera. El fin de la cinta.